Buenas. Ahí están entrando. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Genial. ¿Y me ven? Porque yo no me veo. te vemos. Ok. Súper. Gracias. Bueno, ¿cómo les va? Les llegó el mensaje, ¿no? Que les pedían de arrancar más tarde. ¿Sí? Sí. ¿No plantea nadie? Bueno. Consulta. ¿Hay alguien aquí que no hubiera estado en la clase anterior? ¿Alguien nuevo o nueva? Sí, soy yo. ¿Dónde estás? Acá, Espérame. Marcelo. Marcelo, ¿cómo te va? Bien, vos. Bien. Bueno, bienvenido. Entonces. Muchas gracias. ¿Romina, también te sumas hoy? Ok. Sí, porque la clase pasada faltaban un montón, lo cual me preocupó porque como 10 no va a ser por error, digamos, que se hubieran anotado 10 es un montón. Bueno, se irán conectando quienes falten. Bienvenidos entonces Romina y Marcelo. Estuvimos charlando un poco la vez pasada, estábamos en el marco del raro llamado paro activo, lo cual es muy complicado para los docentes encarar, pero bueno, hicimos una clase atípica, digamos, en el sentido de que no dimos contenido, pero hicimos una breve presentación de la materia y estuvimos charlando con cada uno de ustedes sobre la situación en la que están, ¿sí? En relación a la carrera y a la carrera y al TIF, ¿sí? O al trabajo en el caso que correspondiera, ¿sí? A ver, un segundito, ¿eh? Bueno, me estaban golpeando la puerta. Entonces, Marcelo y Romina, quiero preguntarles, lo vamos a usar también para la clase de hoy, van a ver ahora cuando veamos. Lo que les decía es que lo vamos a ver en un ratito en relación al contenido del día de hoy. Marcelo y Romina, supongo que no se enteraron que teníamos, o no sé si entraron a la página, al campus virtual, ¿pudieron ver que teníamos 2 textos para hoy? ¿Lo pudieron chusmear? ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a ver entonces lo que les quería preguntar en relación a este contenido, pero si quieren rápidamente para no sacar el tiempo al resto, porque ya hicimos la presentación, les quería preguntar en qué situación estaban en relación a la carrera y si estaban trabajando, ya sea de manera remunerada o no, en alguna tarea que tuviera que ver con la comunicación, ¿no? Con nuestro rol de comunicadores. Puede empezar en la que quiera y nos cuenta eso, así más o menos me sirve a mí también para estar en los temas de interés de ustedes. ¿Quién quiere empezar, Romina o Marcelo? Bueno, comienzo yo. Romina, dale, buenísima. Bueno, mi nombre es Romina Serrano, tengo 43 años, empecé la carrera en el año 2000, soy la eterna estudiante, ya no me queda ninguna materia por cursar. Bien. Solamente me quedaba la tesina, la preparé toda en el marco del HIC con María Elena Vitonte. Ah, bien. Y bueno, la verdad es que con 1000 trabas en el camino y con muchos temores y demás, lo pensé bastante y dije, bueno, voy a intentar ir por el seminario. Me parece bien. Un desafío, la verdad es que hice la orientación en opinión pública y publicidad, bien. Pero no trabajé nunca en nada vinculado a la comunicación. Bien. ¿De qué trabajas ahora para sobrevivir, digamos? Soy administradora de consorcios, nada que ver. Y la verdad es que siempre me dediqué a la auditoría. Bien. O sea, un rubro absolutamente distinto a la comunicación, pero bueno, muchas cosas de la carrera y demás las fui aplicando en mi pequeño nicho, digamos, de mis consorcios que administro. Bien. Exactamente. Muy bien, bueno, bienvenidos también esos aportes a las propias trayectorias, ahora lo charlaremos, pero con los propios, ahí se está sumando alguien más, con los propios temas, ¿no? De desempeño, está muy bien eso. Y te quería preguntar algo en relación a lo que trabajaste con María Elena, ¿hasta qué situación llegaste? Digo, ¿hay un insumo ahí que podremos, quería decir, tener para que sea el punto de partida del TIF? ¿Hay alguna producción en ese marco que nos pueda servir? Sí. Bueno, la producción está hecha casi en su totalidad. Bien. El tema de nuestra tesina era tomando de partida las estigmatizaciones sociales desde la definición de la psicología social,
cómo los propios estudiantes de la carrera Ciencias de la Comunicación ven, entre comillas, el rol del tutor. Bien. Y bueno, avanzamos en... Exactamente, sí. Y bueno, estábamos en conjunto con un compañero, el cual después decidió anotarse el cuatrimestre pasado en un seminario. Bien. Y bueno, nada, por una cuestión de tal vez, si bien en el grupo de trabajo siempre nos sentimos muy acompañados y demás, no sé, depositamos una cuota extra de confianza en esta opción del seminario. Bien. Primero a mí en lo particular me pareció interesante el tema y después tal vez esto de sentirse como un poco más acompañado, ¿no? Más de cerca. Si bien, bueno, María Elena es una excelente profesora y voy a agarrar un café. Sí, porque quería decir, gracias. No había llegado a que se hiciera antes y me lo alcanzaron gentilmente. Lo que les quería decir en base a lo que estás contando, porque yo traje un mapeo de opciones cuando preparaba la clase, pero que ahora lo podemos recalcular. Justo no está Irina, que yo había hecho varias averiguaciones y también le traía una opción para ella. Lo que digo es, en este caso, pensalo, no me tenés que contestar ahora, charlémoslo. Yo no trabajo solamente cuestiones vinculadas a comunicación institucional, sino que tuve en el marco de la carrera esa última opción que hubo de lo que fueron las tesinas. Yo estuve a cargo de uno de los talleres de tesinas, que era una materia que nunca había habido en la carrera solamente para hacer tesinas, y también he dado taller de tesis de una maestría de la facultad. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy presentándoles mi currículum. Lo que les quiero decir es que si surgiera algo como lo de Romina, que ya traen un proyecto muy avanzado, que no se ciñe estrictamente al programa de la materia, yo también te puedo acompañar en ese proceso, tendrás que tener paciencia y veremos cómo hacer con las entregas en términos temáticos, para que no sean tan disonantes con lo de tus compañeros, pero quiero decir, si hay un insumo que realmente nos puede servir y no es exactamente un proyecto vinculado al análisis institucional de la comunicación, tomémoslo, ¿sí? Pensalo, por ahí después te entusiasma. Ahora les voy a contar en un ratito el primer ejercicio que tenemos para ir poniéndose en tema. Finalmente, por ahí querés hacer otra cosa. Pero insisto, si vos o alguien más se dan cuenta que tenían muy avanzado un trabajo que les puede servir, veamos la opción de que se pueda desarrollar en el marco de este seminario, aunque, reitero, no sea exactamente lo que estamos trabajando en este programa. Estamos yo para que también hubo esfuerzo, energía, recursos de todo tipo invertidos en ese trabajo, ahora no se desechen, ¿sí? Si no te inspira o no le encontramos una densidad como para que sea el TIF, nada, será una buena experiencia que tuviste, pero encarás otro trabajo nuevo ahora. ¿Estamos? ¿Sí? Bárbaro, muchas gracias. ¿Bien? No, al contrario. Y Marcelo, ahí abrió la mano Ani, ahí la escuchó. Ani, estuve pensando en un ejercicio que te va a servir a vos. Sí, Marcelo. Bueno, ¿qué tal? También un poco como Romina, empecé un poquito antes que ella, en el 98, 99. Estamos acá con unos carpetazos de calendario. Yo tampoco quiero empezar a decir cuándo hice la carrera. Sí. Y bueno, dejé la carrera ya por el 2007 y tuve algunos comienzos sin mucha inspiración, con lo cual más o menos en el 2020 retomé con un poquito más de entusiasmo la carrera para terminar las 6 que me quedaban. Bien, que es un montón igual. Sí, no es poco. Sí, Bien. y me quedaban las más difíciles. Pero bueno, ahora me queda un final pendiente, que es el de Comunicación 3. Bien. Y bueno, cursar el TIF para Bien. entregar el trabajo final. Excelente. Es decir, que todos los que están acá son del plan viejo. Exacto, ¿no? Si no, no deberían de poder estar aquí, tendrán que estar en el taller. Excelente. Bueno, Marcelo, buenísimo. ¿Esos intentos que hiciste fueron también en el marco de un HIC, de un grupo que te acompañó, o fue de manera aislada con un tutor? No. Empecé a cursar las materias que me quedaban. Y ahí te entusiasmaste. Bien. No más. Ok. Bueno, súper. Ani, te escuchamos.
Quería preguntarte, Wanda, si la orientación que eligió cada uno en su momento perjudica la realización del TIF. No. Para nada. Me ven que estoy mirando porque estaba descargando el reglamento TIF. No, para nada, de ninguna manera. De hecho, hay gente que me ha pasado en otra materia que es muy llamativo porque, como, no sé, les quiero dar un ejemplo muy, muy forzado, pero déjenme pensar. Gente que hizo periodismo y se recibió con un TIF de análisis institucional, porque, bueno, acá compartimos, por suerte, porque no me hacen las preguntas difíciles ustedes de los estudiantes muy, muy jóvenes que ya tienen el plan nuevo en la cabeza y yo tengo que ir a mirar el plan porque me confundo, porque me mareo, las materias se llaman distintas. Acá, por suerte, manejamos un mundo común de sentido. Pero me pasó el cuatrimestre pasado, hay gente que cuando te ponías a hablar un poco más, había tenido toda la carrera una orientación, no solo en la orientación de la carrera, un interés muy diferente al TIF que termina siendo. También para lo que yo conté la vez pasada, y lo vuelvo a repetir para Romy y para Marcelo, que es que puede ser que encuentren cierta afinidad o cierto interés cuando escuchan a alguien en lo que está trabajando o en lo que quisiera trabajar y se armen también duplas en el marco del seminario, por lo cual tal vez uno venía con otro chip todos estos años y ahora se encuentra que ese tema los convoca y hacen un TIF completamente distinto a lo que venía siendo de interés. Así que esa es una opción también. Gracias. Bueno, antes de pasar al reglamento, que lo tenía preparado, porque yo sé que es muy aburrido, pero lo tenemos que leer, porque el reglamento es lo que nos va a marcar las pautas de lo que ustedes tienen que entregar. Entonces, insisto, aunque sea aburrido, la letra de la ley es lo que nos regula como sociedad. Así que ahora vamos a ir a ver el reglamento. Irina no está, porque yo traía una opción para ella, la hablaremos cuando pueda venir. Irina es la única compañera que no va a hacer TIF en el marco de la cursada. Vamos a ver ahora en un ratito los textos de Uranga y la encuesta. Ven que empezamos muy light, estamos empezando muy tranquilos. Como sé que hay gente que hace un montón que no estaba cursando, no quise de una semana a la otra compartirles 5 textos muy pesados, como que también vayan, sí, como el gimnasio, ¿vieron? Que te dicen que la primera semana vayas tranquilo, que si no después te duele todo. Bueno, yo aspiro a que nadie deje la cursada, que todos los que estamos acá, si no es diciembre por algún motivo, sea en febrero, pero que todos terminen recibiéndose en el marco de este espacio. Por lo tanto, si van a ver que hago despacio el tema de la cursada es porque quiero que lleguemos todos a buen puerto. Y les traigo un cronograma de lecturas que ya está enmarcado en el campus. Simplemente lo que puse es agregarles para qué día es cada cosa. Hoy, luego que veamos esta cuestión introductoria, digamos, a nuestro rol de comunicadores, vamos a tener la clase que viene, lecturas, en lo que denominé como título, queriéndome hacerla creativa, otros, entre comillas, otros ámbitos y modos de comunicar, porque vamos a ver cómo empezó a desplegarse la cuestión de la comunicación en proyectos de incidencia pública y o de economía social, cuando ya lo que se empieza a comunicar no es una organización, sino proyectos colectivos. Insisto, aunque ustedes vayan a hacer trabajos probablemente de una organización, o no, ya lo veremos, pero de distinto tipo, que eso es parte de lo que vamos a trabajar, los tipos de organizaciones, quiero que también se vayan de este seminario, más si volvieron a la facultad después de mucho tiempo, no solamente con teorías nuevas, lo cual sería interesante, pero ya las tienen, hicieron toda una cursada muy extensa de la carrera, sobre todo que se vayan también con novedades, por así decirlo, con temas que cuando ustedes estaban cursando no se hablaba de qué rol teníamos los comunicadores en la economía social. Estoy pensando un poco en nosotros, no pensamos que íbamos a ir a una agencia de publicidad, o que íbamos a trabajar en el Estado, en las oficinas de prensa, o que íbamos a ser periodistas, o varios, o esquemáticos. Lo interesante es que empiezan a haber cosas nuevas ahora. Entonces, digo, ahora ya hace un tiempito. Me parece que está bueno que este paso o este regreso por la universidad a ustedes les dé algo de información actualizada. Eso sería para la clase que viene, que es 28 de agosto. El 4 de septiembre vamos a meternos un poquito más con las herramientas concretas de lo que es la comunicación organizacional o comunicación institucional.
y vamos a trabajar los textos que abordan la cuestión del diagnóstico, que es algo que va a ser fundamental. Les voy a agregar más textos, no van a ser obviamente de lectura obligatoria, pero fui agregando en mi listado más textos para enriquecer las lecturas que tienen por el programa acá. Yo la clase pasada, les digo a Romina y a Marcelo, les avisé que este es el programa con el que se aprobó la materia, yo entregué a mediados del año pasado, pero por suerte voy avanzando en experiencias docentes, lecturas, etcétera, así que voy a ir sumando más material que estaría bueno si lo quieren leer porque va a sumarles. Entonces, 28, otros ámbitos y modos de comunicar. El 4 de septiembre vamos a tener la clase sobre diagnósticos y mapeos, y ahí van a tener que hacer un ejercicio para entregar. El para entregar, somos toda gente adulta, se los estoy diciendo más que nada para que se sientan en la obligación de hacerlo y ejercitar. Por supuesto que si alguien no puede, no pasa nada. Va a haber un lugar en el campus para que ustedes lo suban, pero después la idea es que lo compartan acá en pantalla, y es un ejercicio sobre mapeos. Van a ver que es muy sencillo, ya está subido el ejercicio, pero la idea es que empiezan a pensar, debería estar visible, si no me dicen, no hace falta que sea ahora, debería estar disponible para ustedes. No está el espacio de entrega, está la consigna. Ah, no, el espacio de entrega también, lo dejé abierto. Digo, es que hagan un ejercicio de mapeo en base a los distintos mapas que vamos a ver en clase, el 4, que esa semana hagan un mapeo. Por eso decía antes que por ahí Ani se me ocurría, tal vez ella cuando lo pensaba en la consigna les podía servir. Piensen en una entidad, lo vamos a ver mejor la clase que corresponda, en una entidad, en una organización, y van a hacer un mapeo sobre el vínculo de esa entidad, organización, empresa, del orden que fuere, con otras que le son, cercanas, con las que articula acciones. No es necesario que esa sea la organización con la cual después ustedes vayan a hacer el TIF. No hace falta, y ni siquiera tiene que ser un TIF sobre diagnóstico comunicacional, ya lo vamos a ver. Pero digo, puede ser un buen ejercicio incluso para tenerlo en cuenta, digo, para una inmobiliaria hoy ver, bueno, cuál es no lo quiero spoilear, pero cuál es hoy el mapa de articulación con el gobierno local en el que se inserta, sea intendencia, municipalidad, lo que fuere, o gobierno de la ciudad, cuál es su vinculación con otras entidades semejantes, con el barrio, con cierta organización de vecinos, y etcétera. No quiero hacer el trabajo por ella, pero digo que hagamos un ejercicio con las herramientas que nos dé el mapeo para empezar a pensar cómo se hace un mapeo. Insisto, una organización X que los convoque a ustedes. ¿Será después con la que hagan el TIF? Buenísimo, no es buenísimo también. Eso entonces lo vamos a charlar el 4, el día que vemos mapeos, y para el 11 lo tienen que traer hecho. Así lo compartimos y van a ver que está bueno que veamos mapeos de repente de organizaciones que a otro se le ocurrió, que otro está trabajando, que es más lejana a uno y a una, ¿sí? Y el 11 de septiembre, entonces, vamos a hacer la puesta en común del ejercicio de mapeos y vamos a hacer una introducción a la planificación estratégica, porque digo, vamos a haber visto diagnóstico. Vamos a seguir siempre trabajando sobre el diagnóstico, pero nos vamos a ir metiendo a qué hace uno después del diagnóstico. Ya saben ustedes, sobre todo quienes hayan hecho la orientación de planificación, una vez que diagnosticamos, que sacamos una foto, sacamos una radiografía, ahí accionamos. Bueno, vamos a empezar a pensar cómo podemos accionar, ¿sí? Después, para el 18 les puse unas lecturas a confirmar, porque quiero recalcular algunas cuestiones por temas que estuvieron acá dando vueltas el otro día, que eran de interés de ustedes, que quiero retomar. Y paso a comentarles que el 25 de septiembre es la invitación para vernos personalmente en la facultad. El 25 de septiembre, para quienes no vinieron el otro día, aviso, haremos una transmisión muy casera y de bajos recursos, con lo cual no garantizamos que se escuche perfecto, pero para quienes es imposible estar, haremos todo lo posible para que no se pierdan lo que se conversó ese día con lo que tenemos, ¿sí? 25 de septiembre, entonces, a las 18, nos vamos a ver en la facultad y la idea es que para ese día yo les voy a dar una breve consigna, porque no va a ser el mismo ejercicio que hacemos habitualmente acá, donde probablemente yo les traigo conceptos, ustedes también comentan sus lecturas, etcétera, sino que para ese día ya vamos a ir trabajando en las primeras propuestas en torno al TIF. Piensen que nos vamos a ver en septiembre, fines de septiembre,
Luego nos veremos nuevamente a fines de octubre y luego ya tienen que entregar a fines de noviembre, porque piensen que ustedes tienen la devolución en diciembre, ¿sí? Con lo cual, para fines de noviembre el trabajo tiene que estar hecho. Cuando nos volvamos a ver en noviembre, ya va a ser para las devoluciones de la anteúltima versión, porque la última ya va a ser el día que defienden, que tiene el coloquio o el final, como lo quieran llamar, del seminario. ¿Se entiende? Entonces, clases más operativas, presenciales, van a ser las que les acabo de decir, fines de septiembre y las de fines de octubre. Porque la de fines de noviembre ustedes ya van a venir con su trabajo bajo el brazo, que estaremos haciendo devoluciones cruzadas, también entre ustedes se van a hacer aportes, pero ya iba a haber un trabajo firme, que después va a haber que, en todo caso, afinar alguna cuestión, pero ya en noviembre el trabajo es el que ustedes van a presentar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Wanda, el trabajo final, ¿habías dicho la clase pasada una extensión de 20 páginas o entendí mal? Ahí lo vamos a ver en el reglamento TIF. Okay. Y acuérdense que el trabajo final, porque a fines de noviembre nos vamos a juntar y, como les decía recién, vamos a afinar cuestiones. El trabajo ultimísimo, el que yo les hago la devolución última, va a ser en diciembre, en la mesa de finales. Yo les comenté que nos vamos a dividir, va a ser un jueves de la primera semana de finales, un jueves de la segunda semana, y ustedes se van a dividir y van a venir el jueves que puedan, quieran o les venga mejor, ¿sí? Van a venir uno de esos 2 jueves a la facultad para hacer la devolución. Ese día yo ya cierro el acta, ¿sí? Con la nota final del TIF. ¿Estamos? Y eso es lo que después va a quedar en su historia académica, que va a valer como la tesina. Ahora les voy a mostrar, porque ustedes, al ser seminario TIF, van a tener que hacer un paso administrativo, que no lo pueden olvidar. Pero eso ahora se los muestro. Y más sobre las fechas, les va a llegar un correo a ustedes de la carrera donde les dicen no se olviden de ese paso. Si cerramos todo en diciembre, el paso lo tienen que hacer en febrero. Ahora les voy a mostrar la página donde les piden eso. Te pregunto algo, Wanda. ¿Todo esto que leíste está en el campus? Sí. Ok, ¿dónde? Espera que está acá, que les quiero mostrar. Dice lecturas y después hay un cuadradito que dice entrega presencial, esperen que no puedo hacer todo al mismo tiempo, espérame. Sí. Estaba queriendo ver en la página. Estaba viendo en la página que les quería mostrar el trámite ese. Aquí está. Vamos de nuevo entonces. Esperen que alguien quiera entrar. Permitir. Ahí va Luciano. Entonces, a ver si puedo compartir esta pantalla. Quiero que ustedes lo vean. Acá está. ¿Pueden ver bien? Sí. Sí. Ok, esto está en la página de la facultad dentro de la URL de la carrera. Va a tener las fechas que no corresponden porque es para la gente que terminó el seminario TIF en julio. Acá, cuando esta gente termine este proceso, cambian las fechas, pero no las ponen para ustedes que todavía están cursando porque si no se hacen ensalada todos con las fechas. Acá piensen que arriba va a terminar diciendo, voy a inventar, 12 y 13 de febrero de 2025. Y ahí les van a pedir todo esto. Tener todas las materias terminadas. ¿Estoy haciendo el lío? No, está bien. Todas las materias terminadas. Necesitaría una secretaria que, por ejemplo, en este momento haga entrar a la gente que está en sala. Bien. Les decía entonces, para poder tramitar el último paso en relación al TIF, es decir, los que me contaban recién que van a deber alguna materia en febrero, o no, por ahí ya la terminan ahora la carrera, pero quienes deban alguna materia, consulten porque probablemente esto lo tengan que hacer, este trámite, después de terminar absolutamente todas las materias, ¿sí? Van a tener cargado ya, cuando correspondan, en la fecha en que se presenten, la nota final de este seminario. Se van a tener que inscribir, que estar como regulares y anotarse al final del TAU en ese llamado, por ejemplo, en el de febrero, y van a tener que entregar
un formulario, ¿sí? Que dice acá, y van a tener que mandar por persona, por cada integrante del TIF, y van a tener que mandar un mail a esta dirección con copia a mí, que va a tener lo que dice acá, ¿sí? El nombre, apellido de los autores, un resumen, bueno, exclusivo para TIF de producción, que no sería nuestro caso, y todo lo que está abajo, ¿sí? Eso lo van a mandar cuando ya no les quede nada por cursar. Van a mandar eso para que se cierre la nota del TAO. Esto es lo que reemplaza el TAO y la tesina de antes. Este proceso que les acabo de mostrar es para cerrar la nota. ¿Por qué les recuerdo esto que es un embole administrativo? Porque si no, no va a ser solamente que yo les cierre la nota en diciembre. Ahí les va a faltar un paso más. Entonces, ya nos pondremos a tono luego cuando estén las fechas finales, pero recuerden que les va a faltar el paso, por ejemplo, de febrero. ¿Estamos? Y a quienes tenían el TAO en situación irregular, recuerden que se tenían que inscribir este año al TAO. ¿Se acuerdan que saltó la vez pasada que lo comentaron? Son todas cuestiones que nos sacan tiempo, pero que hacen que si no después no les sirva la cursada a los fines prácticos en lo inmediato. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda sobre esto? Me dicen con sinceridad, ¿no? Okay. Esto está no en el campus, sino en la página de la... En la página de la carrera. Sí, entran en la página de la carrera. Ahí compartió Romina. Tengan en cuenta que estas fechas son, insisto, para los que están cursando ahora, el primer trimestre, el primer cuatrimestre de los seminarios. Así que ténganlo en cuenta. ¿Estamos? ¿Sí? Otra cosita y te dejo... Vale. No hay problema. Bienvenido. Me imagino que hay un grupo con los compañeros. Quisiera saber si existe ese grupo, si puedo ingresar. Porque el otro día entré tarde. No lo sé, ¿armaron un grupo ustedes, compañeros? Hay un grupo armado de TIF, pero creo que lo había armado una de las organizaciones de la facultad. No tengo el teléfono encima, denme un segundito y lo busco. ¿El centro de estudiantes decís? Sí. Bueno, si no, arman uno entre ustedes, se pasan el link y listo. Claro. Arman un grupo ahora y se pasan el link pero me escuchan igual, para sumarse por el chat de acá. ¿Les parece? Sí. Bien, vayamos al reglamento, así pasamos a esta parte que es muy aburrida para todos y todas. Así les queda bien claro, ¿sí? De los términos de la presentación. ¿Estamos? Bien. Me van interrumpiendo cualquier cosa, porfa, ¿sí? El trabajo integrador final, entonces, obviamente es la instancia última de la licenciatura. Y hay de distintos tipos, ¿sí? De TIF. Esto me parece que es importante. Bueno, esto es bastante parecido a lo que estaba en el reglamento de tesinas, que el tema tiene que estar vinculado al campo de las ciencias de la comunicación. Esto que les parece una obviedad no lo suele ser, porque mucha gente se le ocurren trabajos que no están abordados de las problemáticas de una dimensión comunicacional, así que eso también es algo para atender. Y esto también es importante, los formatos del TIF, que puede ser un artículo de investigación o formato académico equivalente. Por eso les preguntaba yo si ya tenían antecedentes previos de producción, por si era que podíamos acercar esa propuesta y darle una forma que estuviera acorde a lo que pide el reglamento. Un informe de intervención, proyecto o producto relacionado con una práctica comunicacional, sistematización de una práctica o experiencia, diseño plan estratégico de comunicación para organizaciones e instituciones, análisis y diagnósticos de comunicación institucional, producción de materiales educativos o institucionales, relatos o crónicas etnográficas, cartografías y mapeos territoriales de actores de públicos, auditorías y evaluaciones comunicacionales, proyectos educativos, proyectos de intervención en alguna problemática sociocultural, entre otros, para los cursantes del taller de TIF de intervención. En Argentina, lo que les estamos queriendo decir o les estoy queriendo transmitir es que la opción, que es la que yo estoy invitando a hacer, que tiene que ver con un análisis, con un diagnóstico de comunicación y con una propuesta, ¿sí? Está plenamente validado por lo que es el reglamento TIF. ¿Estamos? Sobre eso les quiero decir que
el formato de intervención implica que ustedes tienen otro tipo de acercamiento con la organización. ¿Qué se acuerdan ustedes que implicaba la intervención social o la intervención en comunicación? ¿Qué se acuerdan de ir a campo? ¿Carla? Por ejemplo. De en comunitarias, ir a campo. No se escucha, hay mucho ruido. Ay, perdón. Ir a campo, digo. Ir a campo. ¿Qué piensa el resto? ¿Significa salir al territorio? En el caso de comunitarias, sí. Pero pregunto, ¿la intervención implica salir al territorio? ¿Qué piensan los demás? Porque hay trabajos de comunicación comunitaria que podrían no salir al territorio y hay trabajos de investigación que salen al territorio y que no hacen comunicación comunitaria. ¿Qué implica entonces la intervención? Es como, Carla, y te estoy diciendo sí, pero no. ¿Qué se les ocurre? Más risita, Carla. Sí. Que no solo tiene que ver con estar en el campo, sino con esto del rol del comunicador en cuanto a poder aportar, modificar y también cambiar esas prácticas sociales, bueno, a partir de ese diagnóstico que se va a realizar. Bien. Y poder cambiar o llegar a un objetivo que sea el Bien. Que la organización se haya propuesto, ¿no? Bien. Entonces, para sumar lo que decía María Eugenia y lo que decía Carla y llegar a una definición, no es unívoca, pero vamos a sintetizar de este modo, si hacen ustedes un diagnóstico y análisis y o, que sería conveniente, una planificación estratégica de cómo mejorar una situación de una entidad, ese es un tipo de trabajo. Si ustedes van a hacer una intervención, eso implica que ustedes van a trabajar con la organización, un poco tomo lo que dice Carla, aunque no era tan así, pero en un punto sí, van a trabajar con la organización desde ya en el territorio, porque no es un trabajo de escritorio, tienen que trabajar con esos quienes, tienen que trabajar con un colectivo que tenga ciertas propuestas. No vamos nosotros, ese es el paradigma de la intervención desde el cual nos postulamos, a decirle a la organización cómo tiene que hacer para mejorar su condición, sino, como dice María Eugenia, trabajamos con la organización en los objetivos de transformación que ellos ven y que nosotros también proponemos y que juntos entonces planteamos para esa entidad. Entonces, ustedes pueden hacer plenamente un trabajo de intervención, pero eso implica no solamente un análisis de ustedes, sino un trabajo conjunto con esa organización para ver cuáles son también entonces los objetivos de transformación de esa organización. En el tiempo que nosotros tenemos para hacer este trabajo, que como ven es muy poco, mi sugerencia no es totalitaria, es solamente una invitación, es que si ustedes van a hacer un trabajo que tiene más que ver con la intervención, que entonces tengan ya cierto vínculo y cierta trayectoria con esa entidad. Porque, insisto, en el poco tiempo que tenemos, va a ser difícil generar un vínculo, generar confianza, generar empatía, generar trabajo conjunto y además poder interpretar ese trabajo y poder juntos proponerse objetivos y llegar a ciertos resultados. Aunque sea proponérselo ya es un gran avance. Los resultados no necesariamente tendrán que estar en el proyecto de intervención. Pero insisto, tiene que ser una entidad con la que ustedes ya vengan trabajando en términos comunicacionales, porque si no, no nos daría el tiempo. Si no, podrían perfectamente, si es una organización nueva, es lo que hacen muchos compañeros y compañeras, es hacer un diagnóstico, una evaluación y hacer propuestas, planificar cómo salir en todo caso de esa situación problemática que encontramos nosotros ciertos rasgos. Pero no es lo mismo que la intervención. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Ok. Luego, sobre las personas, tengan en cuenta esto, un TIF de intervención, entonces, individual o hasta 2 estudiantes, ¿sí? TIF de producción no sería el caso, y TIF de investigación también individual o hasta 2 estudiantes. ¿Estamos? Por eso es que yo les proponía que podían trabajar en conjunto con un compañero o compañera. Recuerden que el trámite que les acabo de mostrar que van a tener que hacer una vez que aprueben el seminario, el trámite ya pasa a ser individual, porque la nota de ustedes es individual en términos de
que cada uno tiene su propia historia académica, cada uno tiene que cerrar su propio TAU. Por lo cual trabajan en conjunto, pero después la proliferación de trámites van a ver que ya lo hacen de manera individual, ¿sí? Y esto ya no tiene que ver con nosotros porque es talleres de TIF y coloquios, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo la ven? Hasta ahora. ¿Bien? Pablo me ayuda, me da confianza. Bien, prometedor. Prometedor, eso. Manito para arriba, vamos. Bueno, váyanse agendando entonces lo que les dije del 25, ¿eh? Y además tenemos que pensar que llegamos de comer, porque una vez que nos vemos, después de tantos días, mínimo unos chipá, unos bizcochitos, ya pensaremos, pero algo de merienda nos vamos a proponer. Merienda, segunda merienda, no sé, parecería. Bueno, ¿alguien pudo chusmear el texto de nuestro gran querido, adorado y todos los adjetivos positivos que podamos de Washington Uranga? ¿Alguna lo puedo leer? Era tranqui el texto. Martín me dice que sí, ¿lo viste? ¿Sí? Es un texto de fines del siglo XX. Sí, lo estuve ojeando, sí. Súper. Así que ahora los que lo leyeron vayan comentando conmigo, así lo hacemos más ameno. Ustedes me dicen por qué compartimos un texto de fines del siglo pasado, del año 99, porque sigue siendo recontra útil para pensar el rol de comunicador, porque Washington es así. Porque es muy lúcido el análisis que hace y por más que algunas cuestiones de las tecnologías que menciona ya estamos por el ritmo del avance de las tecnologías y su uso, tanto más cambiado el escenario de aquel momento, en lo que tiene que ver con el rol de comunicador, yo pensaba muchas cuestiones que siguen estando vigentes ahora. Pero bueno, digo, para arrancar, plantea esta diferencia entre que, aunque en un origen se pensaba al comunicador como más cercano al periodista, bueno, con el tiempo, a ustedes no creo que a ninguna no le haya pasado esto de que le pregunten si por estudiar comunicación eran periodistas, es como el lugar común, es como el saber más corriente de que piensen que eso es a lo que nos dedicamos, aunque sabemos que no, y ahora me contarán ustedes. Pero a partir de esta diferenciación, entonces, me gustaba traer la idea de agenda pública. ¿Se acuerdan? O Martín o alguien más que lo haya leído. ¿Qué dice sobre cómo se conforma? ¿Qué es la agenda pública? ¿A qué le llamamos agenda pública? Por lo que tengo entendido, la agenda pública son los temas que la sociedad quiere tratar en algún momento determinado. Bien, ahí se están acordando de Martini, de no sé qué cátedras habrán cursado, pero estamos yendo 1000 años para atrás. Exacto, son el conjunto de temas compartidos según el paradigma de la comunicación. Es la discusión si son temas que se imponen en su sentido, si se acuerdan de la agenda setting, si no nos dicen cómo pensar, pero sí nos dicen qué pensar, en qué temas pensar, etcétera, etcétera. No nos vamos a poner de ese lado, pero sí lo que dice Uranga es que claramente hay una negociación. Ahí yo le hice algún cambio en lo que plantea él para ajustarlo un poco, pero digo, hay una negociación entre medios, periodistas y ciudadanos, va a decir en algún sentido, para, bueno, cuáles son los temas de agenda, ¿no? Para ver de qué se habla en ese momento. Y sobre esto quiero que tengan en cuenta, nosotros tenemos más adelante una unidad de prensa, de cómo hacer prensa, que insisto, aunque no estén trabajando exactamente en comunicación, creo que les puede servir a todos y a todas, y ahí vemos cómo plantear incluso en organizaciones que parecería que a los medios comerciales tienen poco para darles, para que se hable de ellos o de sus temas de interés. Bueno, vamos a retomar esta idea de agenda en cómo hacer prensa de repente para organizaciones que, insisto, intentan llegar a la agenda pública y encuentran más dificultad, ¿sí? Que otras grandes entidades. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero insisto, el tema de agenda va a volver, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entonces que plantea el texto entre los periodistas y los comunicadores? ¿Qué es lo que nos dice que al final fue cambiando? ¿Qué se acuerdan? Habla de un cambio de paradigma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el comunicador pasó a ser como un ciudadano que tiene la necesidad de interpretar lo que está ocurriendo. Bien. No solamente el que habla a través de un medio. Bien. Y otra cosa que dice es que el comunicador tiene que articular
los saberes, los contenidos que están en la sociedad, no solamente, digamos, dar información o dar un dato. Exactamente. ¿Y qué tienen que articular? ¿Qué sería lo que te imaginas que tienen que articular los comunicadores? ¿Cuáles son las tensiones que hay ahí alrededor suyo? O sea, por el texto habla, ¿no? Como que la comunicación pasó de dar un dato, de dar una información, a justamente tratar de gestionar esas relaciones que se dan, aparte como lo trabaja con el concepto de campo, si no recuerdo mal. Sí. Claro, entonces, bueno, hay tensiones, hay luchas de poder, hay diferencias de poder, y el comunicador tendría que tratar de establecer vínculos y tratar de contemporizar todos esos vínculos. Y con esa palabra también se engancha otra que si no la usamos medio como latillo y por ahí no sabemos bien de qué estamos hablando, que es la palabra articulación, que yo antes se las mencioné para el mapeo. Cuando hablamos de cómo articula una organización con otros actores sociales, estamos hablando de esto, de que el comunicador, que es la persona que va a ponerse a pensar en la comunicación de esa entidad y de su vinculación con otros actores, va a empezar a pensar en la articulación, que es lo que estás diciendo vos, que es el acercamiento o la lejanía y cuál es la manera en que va a tener esa entidad de comunicarse y de, y de gestionar su vínculo con el público en general, pero también con esos otros actores sociales. Eso es lo que ustedes van a ejercitar con el mapeo y es lo que está diciendo en este espacio Uranga, ¿sí? ¿Qué roles ustedes, tenía acá apuntado para preguntarles, qué roles de comunicadores conocen en la actualidad que les hayan sorprendido? Yo, por ejemplo, les tiro una que a ustedes por ahí les parece tal vez alguno más cercano o más obvio. Hace poco, por ejemplo, a mí me acercaron una propuesta de trabajo que tenía que ver con los manuales para escuelas secundarias, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Pero en realidad lo que me enteré es que no son editores, ese es otro rol, el del editor, sino que hay personas de la comunicación que se dedican a ese trabajo no solo de edición, sino también de generación de contenidos para manuales educativos. Y yo, por ejemplo, no sabía que los comunicadores nos dedicábamos también a eso, ¿sí? En una de sus tantas posibilidades. ¿Qué trabajos conocen ustedes en la actualidad que no se habían imaginado que los comunicadores llevaban a cabo? No vale decirme community manager, porque más lo dice el texto. No. Sí. Exacto. Bien. Por eso la comunicación digital tiene su propia dimensión, porque no se trata solamente de subir fotos o de subir flyers, sino también de pensar en estos vínculos que vos estás diciendo y en estos públicos específicamente, exacto, en ese medio. Pero digo, Pablo, ¿a vos se te ocurre algún trabajo que antes, o una tarea de un comunicador que desconocías y que te hayas enterado hace un tiempo? ¿Que no fueran tan intuitivos para vos como nuestro rol de comunicadores? No, eso lo entiendo, pero digo tareas que para vos eran nuevas o para el resto. Ahí levantó Nicolás la mano. Tareas que sean innovadoras ahora para un comunicador. Dale, si se te ocurre después algo. Nicolás, ¿cuál se te ocurre? No sé si estoy acertado, pero a mí me llamó la atención
nada, yo soy músico, tengo una banda y dentro del ambiente de la música, de repente está habiendo como un surgimiento es una mezcla de community manager con representante, con organizador, y de repente ahora el laburo, por ejemplo, de ir a tocar, o estructurar un desarrollo de un proyecto musical pasa específicamente por la comunicación. Es como el hilo conductor, entonces se compone en base a cuándo se va a subir, se organiza una fecha en base a la cantidad de seguidores que tenés en una zona, se hace, digamos, como el análisis de, me van a ver más mujeres, más hombres, de qué edad, entonces ¿dónde podría ir? No sabía. Entonces, nada, todo pasa por ahí como, digamos, la columna vertebral es la comunicación. Y la persona es una persona que gestiona todas estas dimensiones de ese proyecto comunicacional, o son distintos roles que juntos generan el proyecto, ¿se entiende? ¿Hay un responsable de articular todo eso o hay un community manager, un gestor cultural? No, por lo general es una persona que en teoría tiene mucha experiencia, pero que se mete hasta en los ensayos, ¿entendés? Hasta el baterista se peleó con el cantante y entonces, bueno, hay que arreglar esto porque hay que tocar esto porque hay que subir un video de esto tal fecha. Bien. Y les dice algo también sobre cómo lookearse, sobre la ropa, el pelo, digo, ¿también trabaja en la estética del proyecto? Se hace un análisis en base a eso, en base, digamos, al público, al perfil de público que tenés. Bien. Y en base a eso también se discuten propuestas estéticas. Bien, no me digan que lo sabían esto porque no sabíamos. Tenés que estar muy metido para... No, yo también soy músico, tengo también trabajo tocando en una banda, y me parece que también eso tiene que ver con el poco, con la poca plata que hay, entonces el músico de pronto se convierte en gestor cultural, manager, community manager, content creator, y alguien de la banda toma ese rol muchas veces y es una sola persona la que tiene que hacer el trabajo de 10, ¿viste? Pero no necesariamente es una persona formada en comunicación que se orienta hacia eso, sino que es alguien que toma estas tareas. ¿Estoy entendiendo bien? No, yo estoy poniendo como el contexto de que por qué a veces surge ese rol de, digamos, puede ser alguien que sí, digamos, de que la banda tenga una formación un poco más con lo que tiene que ver con la comunicación. Bien. Pero el contexto de lo artístico muchas veces lleva a que una sola persona haga el trabajo de varias. Bien. Pero sí, no sabía esto, coincido con él en que la comunicación hoy en la gestión artística es fundamental para llegar al público, obviamente. Y llevar el proyecto. Bien, genial. ¿Alguna otra? Tírenme hacia alguna nueva, si me quedo pensando. ¿Alguna otra experiencia que hayan escuchado o trabajo que por ahí tenga algún amigo, amiga, familiar que es comunicador, que antes no sabían que ocupaban esos roles? ¿Nada? Bueno, si se les ocurre me van diciendo. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, es como el contraejemplo de lo que dice a continuación Uranga, porque Uranga nos trae a otro autor que seguro ustedes deben haber leído en la carrera, sobre todo quienes hayan hecho o políticas o comunitaria, como se llamaban antes las orientaciones, que es Prieto Castillo, que trae un concepto para lo que está hablando en términos de esta articulación entre actores, pero que nos va a servir también, si lo amoldamos un poquito el concepto, al trabajo de análisis y de diagnóstico institucional, que es la idea de imperialismo de la comunicación. Por eso hago el chiste del contraejemplo, ¿sí? ¿Qué dice Uranga en relación a este concepto de Prieto Castillo? Que muchas veces, y lo voy a decir a mis palabras para no repetirlas de él, frente a las condiciones materiales adversas, se le adjudican problemas comunicacionales a los fenómenos, ¿sí? Entonces, si hay una manifestación, ¿sí?, es un problema de cómo comunicó una política, por ejemplo, un gobierno, y no que las personas en realidad están en situación de, no sé, desempleo, de falta de condiciones habitacionales, etcétera. Eso, como he dicho, muy rápido. En las organizaciones nos va a pasar
y me adelanto, podríamos apostar un par de chipas en este sentido, que el 90-98% de los análisis que ustedes hagan de las instituciones, cuando empiecen a hacer entrevistas, todos los problemas van a ser comunicacionales. Todos los problemas no estoy diciendo de la comunicación, los problemas de la organización en términos de su conformación, de la circulación de vínculos al interior, de la gestión de la entidad, van a decir que son problemas comunicacionales. Siempre en todas las entidades, en todas las organizaciones, e incluso van a ver, pero es de otro orden, por eso no me quiero mezclar, porque es de comunicación política, pero también ante problemas y crisis políticas, los problemas siempre son comunicacionales. Y en realidad ustedes van a poder empezar a encontrar que hay muchos problemas que son de otro orden, ¿sí? Él dice que son de orden de problemas sociales, políticos, culturales. Podemos encontrarle un montón de sinónimos. Yo le dije que muchas veces tienen que ver con problemas materiales o condiciones materiales. Otras veces tienen que ver con la gestión de quien lleva a cabo una organización o un área dentro de una organización, pero siempre van a ver que este imperialismo de la comunicación es como el punto de fuga para resolver todos los problemas. Y ustedes van a tener que identificar este fenómeno o les va a salir naturalmente, y si ya están advertidos, lo van a encontrar con mucha facilidad, porque, insisto, sucede todo el tiempo, que ustedes van a tener que poder diferenciar lo que les dicen sus fuentes en las entrevistas al interior de las organizaciones de lo que ustedes realmente ven analizando otras variables, ¿sí? Por ejemplo, no van las personas a un sindicato, voy a inventarlo, estoy pensando ahora, a pedir, por ejemplo, cobertura, un beneficio, lo que sea, vinculado al turismo, que la mayoría de los sindicatos tienen un área social vinculada a eso. Entonces, si uno empieza a hacer entrevistas en el sindicato, van a decir que es un problema porque comunicación no está difundiendo por redes sociales, antes hubieran dicho por los medios de comunicación, cuál es la oferta de turismo del sindicato. La oferta de turismo del sindicato, estoy haciendo muy burdo para que se entienda, atiende de lunes a viernes de 9 a 11 y de 15 a 17. Entonces después, cuando se hace el informe de gestión, dicen que se presentaron 15 personas en un año para consultar sobre los servicios. Bueno, ahí no hay un problema comunicacional. Ahí en realidad el problema es que por ahí fueron más personas, pero que es una la que atiende y que el horario no tiene nada que ver con el trabajador, porque si es un sindicato, probablemente durante el día las personas estén trabajando. Entonces lo que se tiene que hacer es generar otra difusión con otros canales y otra posibilidad de que se usen esos recursos del sindicato. Entonces ahí el problema era organizacional, ¿sí? De gestión de la organización y no de gestión de la comunicación. Como eso van a encontrar un montón de problemas en las entidades y ustedes van a tener que tener muy atento, digamos, el oído para poder verificar esto que Prieto Castillo llama y que van a ver que es recurrente, y van a ver cuando escuchan noticias políticas también problemas o el imperialismo de la comunicación. Sí, Martín, te escucho. Te escuchamos. Sí, mira, una consulta que te quería hacer. Yo hice la orientación en periodismo, así que no estoy tanto en planificación. Bien, no hay problema, sí. Con esto del imperialismo de la comunicación, te quería consultar si esto que te voy a preguntar entra en ese concepto. Sí. A mí me pasa trabajando en agencias de comunicación que a veces, si bien es cierto que la manera en que nombrás algo describe o crea un vínculo con lo que nombrás, a veces en las agencias piensan que con nombrarlo distinto ya transformaron la realidad. Bien. Es como llamar colaborador a un empleado. Bien. O sea, llamarlo colaborador no cambia el estatus de que es un trabajador. Exacto. ¿Eso estaría dentro del mismo concepto de imperialismo de comunicación? Del concepto no, ahí en todo caso estaría dentro de, lo que pasa que tenés muchas teorías distintas para pensarlo, más que el imperialismo de la comunicación entraría en cómo se inviste el sentido, cómo esa entidad le inviste el sentido a las cosas. En vez de llamarla de un modo, le llama de otro. Y ahí no es un tema comunicacional, sino que en el caso que vos contás, le llama colaborador para no pagarle las cargas sociales que corresponde, ¿no? Es político. Es político, exacto, es político, es económico y por lo tanto es político, digo. Quiero decir, es económico. Lo hace como para dar la idea de que hay un clima laboral donde la gente va y ayuda contenta a la organización. Claro. Ahí en realidad es el caso contrario en el sentido de que ellos sostienen que debe haber un imperialismo comunicacional, porque ellos creen que todo es del orden de las ideas.
¿Se entiende? Es la misma idea, pero al revés. Acá se critica la idea del imperialismo comunicacional. Uranga nos dice, no nos comamos que todos los problemas organizacionales son problemas de comunicación, porque si no cambiamos las condiciones materiales de existencia, los problemas van a seguir. El caso que vos traes parecería más que ellos sostienen, ¿sí?, la necesidad de que haya un imperialismo de comunicación y que según cómo denominemos a las cosas son. Es el contrario, las cosas son, desde este lado, como lo estamos pensando, según las condiciones materiales, no del orden de las ideas. Porque si fuera todo el orden de las ideas, las personas dirían, deseo tener una casa y tendrían la casa. Y en realidad no pueden acceder a la casa por condiciones materiales. ¿Se entiende lo que digo? Creen, como vos estabas diciendo, que por denominarlas las cosas son. Y en realidad las cosas tienen sus condiciones previas, ¿sí? O como le llama Uranga, sus condiciones originarias, ¿sí? No de pueblo, sino de originalmente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Ellos sostienen la veracidad de vivir en un imperialismo comunicacional, y acá estamos criticando esa concepción. Sí, porque yo veo que muchas veces las agencias como que crean mundos imaginarios, ¿no? Digo, esto es real en tu universo discursivo, sí, pero la realidad es otra. Y no solo en términos de cómo se vinculan con su propio personal. Podemos discutir que en términos publicitarios, seguro acá algunos de los que hayan hecho publicidad sabrán más que yo, también se cree que la publicidad logra, digo, en términos casi como de la aguja hipodérmica, instalar automáticamente sentidos que no es tan fácil, ni tan simple, ni tan inmediato que la sociedad los tome como propios de un día para el otro, ¿sí? A veces pasó que sucedió y otras veces pasó que no. Entonces, digo, tampoco es tan mecánica la idea de que en una campaña, por plantear una idea, ya lo vemos en política, digo, la complejidad de la política es un buen ejemplo. Según cómo se plantee la campaña, no necesariamente, digo en este término campaña publicitaria, no necesariamente va a haber un reflejo punto a punto de lo que se dice, ¿sí? Hay otras condiciones. Y acá retomo, porque ¿alguien había levantado la mano? ¿O querías, Gaby, decir algo? Yo no, ¿eh? Ah, ok. No, entonces digo, se me cruzó algo, pero en realidad creo que tenía ganas de comer alfajor de Habana y se me cruzó la campaña del alfajor de Habana de pistacho con el Mar del Plata, con tanto que se insistió sobre eso, creo que fueron las ganas, no es un ejemplo. Esperen, les iba a decir lo que enganchaba con lo que decía Uranga. Me olvidé, ya me va a venir la idea. Estamos hablando del imperialismo. Del imperialismo de la comunicación, sí, de esta crítica. Estabas justo hablando de la campaña política, que una idea no... Era alfajor, pensé en alfajor y que se me arruinó todo. Se te fue. El alfajor de pistacho, ya se me va a volver la idea. Bueno, sigamos y cuando vuelve. Bueno, entonces, hay una definición acá que me gustó de cómo es un comunicador para Uranga, porque dice que es el que se pregunta primero por el escenario social en el que se desempeña, ¿sí? Entonces digo, eso está buenísimo porque es saber cuáles son las condiciones en las cuales vamos a hacer en nuestro caso un análisis, una planificación, una propuesta de intervención en un medio en particular, en una situación en particular para esa entidad y también en términos más generales donde en el marco contextual en el cual se inserta ese sentido. Ustedes saben que hay instituciones que tienen cierta situación en particular al interior, pero que a su vez ustedes van a tener que poder detallar cuál es el contexto más general en el cual esa entidad, esa organización, ese organismo se desempeña. ¿Estamos? Digo, voy a Ani, pobre, le enganché, pero digo, hasta si hace un diagnóstico y una planificación de la inmobiliaria. Bueno, leí una nota, vos nos contarás si es verdad o no, que están en el mejor año, después de no sé cuánto, de operaciones de compra y venta. No entendí en la nota si hablaba a nivel local o a nivel nacional. Eso es contexto. Digo, en la situación en la que esté esta organización que ella va a trabajar, va a estar en un contexto en particular.
¿sí? Sea verdad esa noticia o sea falaz si están en una situación media o en el peor año desde que ella está en la inmobiliaria, lo que fuere que esté pasando va a tener que ella declararlo, porque es en ese marco que esa entidad con las problemáticas que ella plantee se está desarrollando, ¿sí? Es lo de siempre, no podemos ver la entidad, nuestro objeto de manera aislada en el mismo sentido. Nosotros trabajamos en un contexto en particular, ¿sí? Con cierta entidad. Estoy traspolando lo que él habla en términos generales a lo que ya nos estamos proponiendo hacer en este seminario. Y por otro lado, dice que un comunicador se pregunta, y esto lo quería enganchar con lo que vamos a encarar con este trabajo, que es, dice, se pregunta por sus habilidades y por sus saberes específicos, ¿sí? Esto me pareció que está buenísimo porque a todos, a todas nos debe haber pasado, supongo, esto de que la carrera, y por eso también les daba el resultado de este estudio sobre las trayectorias y la inserción profesional, que fue del 2017, ahora hay un nuevo plan de estudios, debería hacerse de nuevo, pero me gustaba traerlo porque está esta idea de que tenemos una formación enorme, muy profunda en muchísimos temas, pero que tal vez les puede pasar que ahora, ya siendo más grandes, más insertos en el mercado laboral, estén o no trabajando en términos comunicacionales, digan, bueno, me falta algún saber específico, me falta alguna noción. Ahora, no sé, yo me enteré la semana pasada de toda una nueva tendencia en lo que es atención al cliente, que la comunicación trabaja, son unas palabras en inglés, con la EU, X, no sé, alguno por ahí sabe sobre eso, que es toda una dimensión que no es el marketing, no es el estudio de mercado, es otra dimensión del desempeño de las entidades con fines de lucro. User experience. Eso, sí, pero UX le ponen, ¿no? Claro, sí. Pero no es solamente encuesta de satisfacción, digo, hay todo un estudio que se hace sobre eso y especialistas de eso para todo tipo de servicios. Lo que les quiero transmitir es, seguramente ustedes hayan encontrado que en la actualidad para ciertas tareas le falta un conocimiento específico, supongo que les pasó a todos, ¿no? Quiero pensar que estos... Y que sienten que tuvieron una formación muy enorme en relación a otras carreras probablemente vinculadas a la comunicación. Frente a una tecnicatura en periodismo, ustedes tuvieron un desarrollo conceptual enorme, ¿sí? Pero quería traerles esta idea que me anoté de este modo, que no sabemos sobre todos los temas, ni sobre todas las corrientes, ni probablemente sobre todos los problemas que van a aparecer en las entidades o en las organizaciones que vayamos a analizar si hacemos ese estudio, pero para eso también vamos a conformar redes con otros y con otras, ¿sí? Que es parte también de lo que dice el estudio que les compartí de trayectorias. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sea en el marco de este seminario como en una situación, en un escenario más amplio, necesitamos de estos espacios, ¿sí? De confluencia de distintos profesionales con distintas experiencias, distintas trayectorias para resolver problemas profesionales. Es decir, de ahora en más, a partir del TIF y para otros trabajos que ustedes tengan, cuenten con estas redes profesionales que salen necesariamente de los ámbitos educativos. Quiero decir, esos para ustedes por ahí fueron compañeros de cursadas un montón. En muchos casos nos pueden servir incluso para resolver problemas profesionales, pero se los digo en primera persona porque nos ha pasado, a todos nos ha pasado, que tuvimos un desafío que era muy complejo, una responsabilidad que era muy grande de gestionar para un momento dado y lo que hicimos fue resolverlo acudiendo a otros que ya tenían o más experiencias similares o experiencias paralelas. Entonces les preguntamos cómo lo están resolviendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso, digo, la idea de conformar redes profesionales, más allá de que estén trabajando probablemente en otras cosas, no exactamente de la comunicación, ténganlo en cuenta, pero tomo este concepto incluso para el TIF, ya sea que lo hagan individual o sea grupal, o sea de a dos, ténganlo en cuenta esta idea de... contamos con otros pares, digo, parece algo que es muy solamente en términos subjetivos, pero van a ver que eso les puede ayudar para llegar al objetivo de ustedes, en este caso que es recibirse y más adelante que puede ser gestionar un puesto, un proyecto, lo que sea. Contar con los pares que tienen cercanos para poder ir contra los obstáculos, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Algo más sobre este texto que les haya llamado la atención? A mí me interesaría conocer un poco tu opinión acerca de este rol
de compromiso social que tiene el comunicador, más para los que obviamente trabajamos en el área corporativa, o sea, a mí no me tocó nunca trabajar en el Estado o en una ONG. Y es como que siempre tuve esa cuestión de tratar de forzar ese compromiso social en un ambiente corporativo donde por lo general está desterrado. Y terminar, yo me causaba gracia porque leí uno de los textos estos complementarios que proponías, y que hablan los graduados, que dicen, vos sos el zurdo, y todas esas cosas que a mí me tocó atravesar todo el tiempo, y me gustaría ver cómo podemos trabajar en el caso de, bueno, yo estoy hablando con uno de los chicos para ver si trabajamos en alguna de las empresas, ¿cómo se articula el compromiso social con el ambiente empresarial o corporativo? ¿Cuál es tu punto de vista en relación a eso? Yo no me desempeñé en el sector privado, siempre tuve cargos de más o menos responsabilidad en el sector público y puntualmente en el sistema universitario. Me tocó sí dirigir un trabajo sobre responsabilidad social empresaria de un banco y su empresa aseguradora, ¿sí? Un banco de estos de primera línea. Y un estudiante que lo que hizo fue analizar la comunicación del proceso de responsabilidad social. Y lo que hice en ese caso, que es y no es lo que vos estás diciendo, vos estás planteando la posición del que trabaja ahí y es comunicador y no necesariamente la posición, no estás analizando la posición institucional frente al compromiso social, ¿se entiende? Son dos cosas distintas. Pero en ese caso lo que hice fue convocar, porque sabía mucho del término de responsabilidad social empresaria, a una compañera de la carrera de sociología que no hacía el típico análisis, como lo estoy diciendo yo, de una empresa y qué hace y no hace en términos de compromiso social, sino que ella lo analiza porque ella trabaja con las mineras, porque trabaja con el, y para eso viajó muchísimo, para ir viendo en el mundo cómo encara la cuestión social las empresas de explotación de minas, lo cual es algo que nos parece súper lejano y es un interesante objeto de estudio. Yo lo que te diría es, lo que vos me estás preguntando, en realidad es más una cuestión moral que una cuestión de teoría comunicacional, cuando estamos hablando del sujeto trabajador y como vos estás diciendo, que intenta de algún modo diciendo, salgamos de estas cuatro paredes, vos estás diciendo, no quiero hablar por vos, pero estás diciendo, cumplamos con nuestra tarea laboral, pero no perdamos de vista que estamos en un contexto, que esta empresa y nuestra área se desempeña, sea el área que fuera que estuvieras trabajando, en un marco mucho mayor que esta empresa, ¿no? Incluso de este grupo empresario, si esa empresa no estuviera aislada. Me parece que, pensándolo más así, puede ser en todo caso un análisis sobre ciertos proyectos que se desempeñan a nivel comunidad los trabajadores de esa empresa, que no es lo mismo la posición de la empresa, ¿sí? Vuelvo con esto. Está claro, está claro. Me parece que es súper interesante si existiera una experiencia para analizar y convocar una dimensión comunicacional, ¿sí? Porque quiero decir, voy a ser muy burda solo en términos pedagógicos. Si juntan ropa para llevar a un comedor una vez por mes, no le encuentro una dimensión comunicacional. Hay en todo caso un grupo de voluntarios, ¿sí? Ahora, sí, y eso se engancha con lo que vamos a ver la clase que viene. Sí, son personas que saben de comunicación y se empiezan a reunir con actores de la economía social y toda su experiencia dentro de la empresa para gestionar la comunicación institucional, esa experiencia, no los recursos, esa experiencia la ponen también a funcionar para que los proyectos de la economía social tengan otra visibilidad y se instalen de otra manera en ciertos mercados, bueno, ahí sí, porque hay una dimensión comunicacional, ¿sí?, de esa estrategia. Y ahí están, ese mismo grupo está llevando a tarea otra actividad. Ahí sí le veo una posibilidad. ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Está claro, Wanda. Bien, súper. Nicolás, sí, te escucho. Yo iba a preguntar, profe, igual que Fernando también, yo vengo del mundo del trabajo privado y de empresas privadas. Sí. Y lo que yo noto es que muchas de ellas, la mayoría en realidad, tienen un relato en comunicación, una visión en comunicación, que muchas veces no va de la mano quizás
con conceptos e ideas que nosotros vemos en la educación pública. No se preguntan por la democracia o por la participación, sino que de repente dicen, bueno, ejemplo, la inteligencia artificial como agente de cambio. Entonces, muchas veces lo que sucede es, claro, que hay una contradicción tan grande, entonces uno no sabe cómo, digamos, articular esos dos discursos o esas dos miradas, y lo consulto justamente para ver e ir imaginando en el TIF, en el transcurso, cuál es la recomendación en este caso, porque, a ver, ¿tendría sentido para probar una materia? Sí, pero digamos como material de intervención, ¿de qué modo se puede llegar a tener una pata en cada mundo? Es re interesante lo que decís, y no sé si lo puedo responder yo así en una conversación sin prepararlo de este tipo. Lo que yo creo es que hay que empezar por diferenciar, hacer un análisis y en todo caso diferenciar qué es lo que dicen que hacen de lo que hacen. Digo, en términos comunicacionales, yo arrancaría por ahí, porque puede haber, como decía Martín antes, un montón de frases de agencia de publicidad que intenten instalar un sentido que no tenga que ver con la gestión de las cosas. No implica que nosotros vayamos a testear si las cosas están mal, están bien, si son verdad o son mentira. No estoy hablando en esos términos. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, como veíamos antes, a nivel comunicacional se plantea una cosa y a nivel gestión se plantea otra, ¿sí? Porque se sostiene el imperialismo de la comunicación solamente en términos verbales, pero no en términos concretos y materiales. Entonces, acercar esos mundos no sé cómo se hace. Ahí yo no podría decírtelo de esta manera. Analíticamente, que es el rol que vos vas a tener que tomar, es decir, hacer un estudio de estas entidades te va a implicar escuchar, te va a implicar distanciarte de eso que escuchás y te va a implicar analizar más allá de eso que escuchás, analizar con tus propios elementos, ¿sí? Me parece un análisis súper interesante si ustedes están trabajando en ese tipo de entidades. Recuerden el ejemplo que les di la vez pasada de que a veces puede servir armar pares con gente que no trabaje ahí adentro para poder aflojar un poquito la tensión que puede implicar con sus jefes o con las personas que ustedes se remitan, esto de estar en una posición crítica frente a la entidad, porque no todos lo van a tomar igual. Y si no, si ven que es muy difícil hacerlo, les sugiero que en todo caso hagan ese tipo de análisis en entidades muy parecidas, pero que no sean exactamente las mismas en las que trabajan actualmente, ¿sí? Como un modo de poder retroalimentar esta posición crítica que tienen ustedes sobre ese mundo que entienden que, no digo que sea ajeno, pues no es lo que ustedes están diciendo, no les resulta ajeno, les resulta chocante, en todo caso, con una posición crítica con la cual están formados, ¿sí? Yo creo que va por ahí. Ese es el punto, pero desde 20 años atrás, sí, que estábamos formados críticos, ahora retomamos de vuelta y seguimos en la misma situación. A diferencia de 20 años atrás, lo que veo ahora es que al menos, no sé en porcentaje, pero una gran mayoría de las entidades, todos tienen departamentos de comunicación ahora, y antes no los tenían. Y eso está bueno. Ahora después hay que ver cómo se manejan esos departamentos de comunicación, que muchos son con propuestas estereotipadas, otros sí tienen alguna posición más analítica, más con planificación, pero bueno, un poquito es eso. Bueno, ahí tenés un re interesante punto de partida para un trabajo que tiene, no me acuerdo si lo llegué a mostrar eso, que tiene que tener 20 hojas con, no estoy bajándole el precio porque no me convendría a mí, porque yo quiero que ustedes tengan buenos resultados, que hagan trabajos interesantes, no me lo van a creer, pero que también sea, en términos casi infantiles, que sea divertido este proceso. Ustedes hagan algo que cuando terminen dije, che, estuvo bueno hacerlo. Nos interesa también el proceso, no solamente el producto final, pero no lo digo solo en términos discursivos, sino que en serio está bueno que este cuatrimestre, después cuando lo terminen tengan ganas de mostrarle al resto algo que hicieron porque está bueno. Entonces digo, la idea es que se entusiasmen. Pienso que puede ser algo que esté bueno, a diferencia de lo que pasaba, como vos decís, hace 20 años, cuando hacíamos trabajos, encontrábamos ese agujero, ahora está, pero probablemente, como decía Nicolás también, está desde un paradigma que no compartimos, o como estás diciendo vos, desde una gestión y de una planificación que le encontramos que hay, que tal vez siguen algunos manuales, pero no está pensado en ese contexto, para esa sociedad, para ese momento. Entonces vemos que las cosas más o menos funcionan, pero que podrían estar mejores si pensamos algunos otros mecanismos. Eso es un buen trabajo
para lo que hay que hacer, que insisto, es un análisis acotado. No es ni siquiera un trabajo de consultoría, es un análisis acotado. ¿Estamos? Ok. Dale. María Eugenia, ¿estás por ahí? Ahí está. Sí, yo quería preguntar con este tema de la noción un poco que vos trajiste por Pietro Castillo del imperialismo, ¿no? De la comunicación, y que en definitiva si nosotros nos enfrentábamos, ¿no? Frente a algún fenómeno, una organización, y abordamos desde la dimensión comunicacional, pero el objetivo también no es de alguna manera incidir en esas condiciones materiales, si bien sabemos que tal vez no es la causa verdadera, pero esto del sentido, de alguna manera, ¿no sería también un poco el objetivo desde nuestro lugar? Podemos transformar las condiciones comunicacionales que implican también lo material, pero él lo está hablando más en términos de la etapa diagnóstica. Vos lo estás pensando en el escenario final, y acá él lo que está diciendo es muchas veces al escenario de análisis primordial, principal, primero, se resuelve con que hay problemas comunicacionales cuando los problemas son de otro tipo. Claramente, nosotros partimos de una idea que al hacer cambios comunicacionales transformamos también la dimensión material. Claramente sí, en el resultado final. Estamos hablando en el principio, digamos, en nuestro acercamiento, en nuestro diagnóstico. ¿Se entiende? Ahora entiendo. Sí, ahora lo entiendo, gracias. Y voy a enganchar en algo, pero no hace falta, lo pueden leer, no hace falta detallar demasiado más, pero en algo de lo que decía Fernando recién, en el texto del relevamiento a grados de comunicación, les dije yo antes también, se habla sobre esta necesidad de estos espacios que, insisto, la psicología tiene lo que son las supervisiones, los médicos tienen los ateneos, muchas otras disciplinas, incluso que ahora no me debo estar acordando, tienen espacios donde los profesionales se sientan y se preguntan con otros, ¿qué pensás vos sobre este problema que tengo que resolver? No he dicho tan así, pero digamos que ese es el objetivo de esos encuentros. Y desde lo comunicacional no tenemos habitualmente, si no son estas redes que les contaba yo, que vamos haciendo, que vamos conformando casi informalmente cada uno de nosotros y nosotras, no tenemos esos espacios, ¿sí? Yo, mientras hagan este camino, si es que aún no lo hicieron, de generar espacios con colegas, no necesariamente son amigos, con colegas, con compañeros, con gente cercana, para hacer estas redes, para poder hacer espacios de consultoría, digamos, de consultas, me refiero, sobre su quehacer profesional, yo vuelvo a lo que decía Fernando y a lo que dijo Nicolás, yo les traía también la idea, en el mismo sentido que les decía recién, de generar espacios, momentos, instancias de reflexión sobre su propia tarea, pero no reflexión en términos metafísicos y filosóficos. Les propongo, por lo que les traía, pero también a raíz de esto que ustedes mencionaban recién, que estas veces que surgen estos choques de planetas, vamos a decirles, entre su formación y los espacios donde están desempeñándose, o toda vez que también me ha pasado, que ejercen una planificación, que la hacen, que la llevan a cabo porque la pensaron, la ponen en funcionamiento y encuentran resultados que son los previstos o que no, que salió muy bien o que salió muy mal, los y las invito, pero ya es una cuestión personal y profesional, a escribir sobre eso, a darse ese espacio. Después vemos si eso es un paper, no es un paper, si en un encuentro de comunicadores lo llevan, después vemos qué formato social y colectivo tiene eso. Pero esos pensamientos que ustedes están teniendo ahora, ya sea unos u otros, como yo les ejemplificaba, escríbanlos. Lo que decía Martín, se acerca una entidad que ve que, en otras palabras, escuchan que es cursi, que en un punto están queriendo instalar una idea que él dice, ¿qué tiene que ver eso con lo que se hace, con lo que hacemos? Bueno, eso que solamente podrá ser una reflexión que uno hace en el colectivo cuando está volviendo de trabajar o está volviendo de una reunión o cuando corta un Zoom, bueno, escríbanla, porque esas ideas después, con un marco teórico que se pueden proveer, puede ser un análisis muy interesante del quehacer profesional, pero también del contexto en el cual están trabajando y comunicando. ¿Se entiende? Es decir, a nivel del desempeño profesional, pero también más contextual. Entonces, mi idea era esa,
que se den espacios, insisto, no hace falta hacer un grupo de reflexión, no hace falta algo tan colectivo de entrada, pero que sí cuando sienten tensiones o cuando sienten que algo salió bien o que salió mal, que lo escriban, que den un lugar en el papel, en la computadora o en un audio de WhatsApp. En principio, si es algo muy espontáneo, pero que les quede un registro de esa reflexión, porque probablemente les sirva a otros y probablemente les sirva a ustedes en otra instancia posterior. Entonces, si bien nuestra disciplina no tiene tantos espacios como las otras que les decía, tal vez es porque de a poco tenemos que ir conformándolos, ¿sí? Porque la carrera, los graduados, tenemos que ir armando espacios para que eso pase. Porque yo creo que ahí la gestión de la comunicación va a ser mucho mejor, no solo para nosotros, sino para las entidades del tipo que sean, ¿sí? Empresas, organizaciones sociales, sindicatos, lo que fuere. Si vamos mejorando esa manera en que tenemos nosotros de desempeñarnos, y si no es con reflexiones como difícil, ¿no? Ya lo vieron ustedes en la vida personal, supongo. ¿Sí? ¿Les parece? Yo la tiro, el que quiera lo agarra. Bueno, entonces, para la clase que viene vamos a leer esos textos de economía social, pero ¿saben qué? Estaba pensando, vamos a adelantar el texto de diagnóstico. ¿Alguien tiene a mano ahí voy a entrar un segundito. El campus es el de Daniela Bruno, ¿verdad? El que pusimos de diagnóstico. ¿Están adentro del aula? ¿Alguno? ¿Alguna? Sí, en la unidad 2. Sí. Bien, entonces vamos a leer para la vez que viene los dos textos que están ahí como adicionales de economía social y incidencia pública y vamos a ir entrando en la cuestión del diagnóstico. Así que voy a cambiar este texto, el de Daniela Bruno, y lo vamos a llevar para arriba la semana que corresponde, ¿sí? Que sería la semana que viene, el 28 de agosto. ¿Estamos? Y otra cosa que les quería decir era que de otras ediciones de este seminario... Perdón, Wanda, solamente el de Daniela Bruno de diagnóstico, ¿no? No los otros dos. Solamente el de diagnóstico de Daniela Bruno. Veo que hay 3 ahí. No, es solamente ese que irían con el de Barrientos e Isaías Barrientos y Lima. Ok, ¿sí? Perfecto. Y las y los invito a ver los materiales que están subidos, que son de otras experiencias, que es este diálogo con Sol Benavente y Diego de Charras, y este que vamos a pasar algunos tramos, si quieren lo dejamos para la clase porque se los recomiendo especialmente, que es el de Clarisa Veiga, que es la coordinadora de prensa y difusión de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Porque eso lo voy a traer a unos recortes para ver en clase. Si no llegan con ese, es excepcional ese video, obviamente por lo que dice ella, ¿sí? Por la experiencia que cuenta. Es una graduada y docente, para ella la conocen de la carrera, la experiencia que cuenta entonces en Abuelas. Entonces, insisto, para la vez que viene leemos esos dos textos que ya estaban, más el de Daniela Bruno de diagnóstico, que ahora lo voy a subir a esa semana para que no se confundan, y... si pueden ver los otros videos, y el de Clarisa especialmente lo traigo con algunos recortes para compartir en la clase. ¿Sí? Ahí seguimos hablando de nuestro rol, digamos. El de Clarisa todavía habla de estos recovecos en los cuales nos vamos metiendo desde nuestro rol de comunicadores, ¿sí? Y lo que implicó además, en el caso de Abuelas, la comunicación como caso emblemático. ¿Sí? Ahí preguntaban, Ave preguntaba si iban a armar el grupo de WhatsApp. Yo ahí no me meto, es un tema de ustedes. Así que... Ahí pongo mi teléfono. Tengo una pregunta. Este texto de Daniela Bruno está en la unidad 2, pero no hay ningún link para acceder al texto. Sí, acá dice el diagnóstico en comunicación de Daniela Bruno. Está en la carpeta que se llama Bibliografía Unidad 2. Ah, ok. Sí, pero no, bueno. Ahí a ver. Lo estoy abriendo, ¿eh? Sí, es un PDF. Es el texto que está publicado por ahora en jueves 4. Claro, que ahora lo voy a subir al 28, porque me parece que está bueno. Sí. Ok. Que lo vayamos viendo. Nada más es largo. Sí. Decime.
Y depende de los alfajores. No, alfajor manzana. Está en la altura de mi vida, manzana. Estoy pensando, el día que vas a exponer sobre el mapeo, ahí nos vamos a contar, sí. Porque ya vas a estar entrándole a la organización fuerte, porque ya vas a hacer el mapeo de los actores con los que se vincula. Sí. Perfectamente. Otro cuatrimestre han trabajado con una panadería familiar, que anduvo perfecto, pero era presencial y la clase de cierre trajo producción de la panadería. Esos son alumnos, Y esa corte, no sé qué pasó, que se anotó la mayoría de sociología y trabajo social. Había muy poquitos de comunicación, lo cual no les conté, ¿no? Fue re loco ese cuatrimestre porque hay un montón de cuestiones acá, como lo que dijimos antes cuando hablaba Martín, ¿no? Dijimos agenda pública. Bueno, dijimos 2, 3 palabras, pero después todos compartimos que es agenda SETI, que esa wikipérmica, no me puse a explicarlo. Pero tuve que empezar todo lo que tenía preparado a reponer para atrás, porque casi sociólogos y casi trabajadores sociales, nada, arrancar de cero, fue un flash eso. Pero lo bueno era que este chico tenía en Villa Adelina, la familia, una panadería. Y hizo el análisis de la panadería chocho, porque el papá estaba chocho, porque el sociólogo le trajo una vez a lo que le podía servir al emprendimiento familiar, y yo chocha, porque la última clase se despachó con todo, hasta le hizo un vínculo con estos compañeros que están en estos agrupamientos de economía social, les hice hasta el link con Molinos Chacabuco, porque tenían todo un tema en realidad de subsistencia que todo iba atado al costo que les imponía el monopolio de la harina. En realidad el precio de la factura era la harina. Claro, entonces le hicieron un link de estos compañeros de economía social con distintos productores, sobre todo los de Molinos Chacabuco, para que bajaran, además, bueno, no los quiero marear, no era solamente el precio, era la modalidad de pago, los cheques a cuántos días, bueno, todo eso. Y entonces se pudo mejorar no solamente la comunicación para el barrio, sino también la cuestión del insumo de producción primordial que era la harina. Así que yo creo que por eso me trajo tanto, porque estaba chocho el papá. Me debe haber mandado el padre. Bueno, pero fue una experiencia rarísima, estuvo buenísima, pero nada que ver, porque era gente que no venía con los conocimientos básicos de la comunicación. Acá vamos a avanzar en otro sentido. Sí, yo te puedo ayudar porque ahora estoy en el modo no edición, así que yo lo veo igual que lo ves vos. Ahí tenés que ir, por ejemplo, a foro de dudas y comentarios de esta unidad 1, añadir un nuevo tema de debate, entra ahí, hace uno de prueba, poné arriba prueba en asunto, poné enviar al foro y que otro, si puede ser por favor, que te conteste. Y así van a ver cómo se anidan las conversaciones, o si empezás una conversación nueva, no se anida, van a quedar separadas. Pero si pueden ahora jugar al foro, claro, de la 1, porque cada unidad tiene su foro. Después van a ver que hay un foro, que ahora está oculto, que es de la entrega final, que es antes de resolver la entrega. Para también tengan, probá de poner ahí un nuevo tema de debate, otro que te conteste. No. No, eso no toques nada. Eso, lo de suscribirse al foro, ¿estás en avanzada? No, abajo, ya lo vi. Sí. No va a haber nada. ¿Por qué vas? ¿Y por qué tocaste la lupita? No hace falta. Yo también, yo estoy ahí mismo también, pero no. Abrir un tema de debate, pongo prueba en el asunto y abajo enviar al foro. Para tengo que poner. ¿Puedes compartir la pantalla? Sí. Sí, espera. Espera que. Un segundito. Bien. Pongo añadir tema. Hola. Abajo. X, enviar al foro. Y abro. A ver, entra.
Y no veo un esa punto pantalla. muy filosófico, de dónde parto, no te puedo contar en un chat ahora. Comparto de Villa Crespo, básicamente. Después tiene que haber, si yo puse, anda para atrás, volvé todo para atrás. Porque estás en la misma, volvé para atrás, volvé al aula virtual de 0. Y volvé a entrar al foro de consultas de la unidad 1. Y ahí tenés que ver mis 2 mensajes, hola y prueba. Ah, sí. ¿Alguno quiere contestar en alguno de los 2 mensajes del debate? ¿Pudieron? Bien, muy bien. Excelente. Bueno, voy a pasar ahora el texto, así nadie se confunde si entra después, el de Daniela Bruno, lo voy a pasar a la unidad 1, así ya lo tienen para la semana que viene. Son 3 para el jueves que viene. Exacto. Esos 2 y el de Daniela Bruno, así vamos entrando, me parece que va a servir el tema de diagnóstico. ¿Estamos? ¿Sí? Y vayan pensando de a poco, insisto, quienes tengan una producción previa, buenísimo, pero también piensan, como decía Romina antes, si quieren, no quieren, les sirve, no sirve. Y si no, vayan pensando de a poco, a medida que vamos conversando, si esta cuestión del análisis, del diagnóstico, de la planificación o de la intervención, si ya el cuatrimestre pasado una compañera que participaba en Córdoba de una biblioteca barrial y lo hizo sobre eso. Digo, de distinto tenor pueden ser las entidades. No tienen que ser ni todas empresas, ni todas organizaciones barriales, pero piensen qué les sirve de eso y si les interesa ir por ahí, y si no, lo iremos pensando, ¿sí? Pero vayamos avanzando para tener una propuesta, así el primer ejercicio que sale el 25 de septiembre, que falta un mes, que es mucho, pero no tanto, lo pueden resolver, ¿sí? Porque se van a hacer las devoluciones presenciales. ¿Estamos? Bueno, les mando un abrazo, cuídense y estamos en contacto. Besos. Gracias. Nos vemos. Gracias, saludos. Chao. Chao. Chao.